En primera instancia los Juegos del Alba y secundariamente los Juegos Centroamericanos de San Salvador y por último los Juegos de Santiago Panamericanos 2023 como parte del chequeo y la evaluación de los atletas implicados en la preparación. Se nos dan algunas situaciones referentes a los lesionados. Es decir, se desarrollaban diferentes criterios, presentaciones que desarrollaban disarmonía, digamos, a la hora de hacer la presentación de los medios. Aprovechando la oportunidad que nos da la convención de AFIDE, quisimos compartir este ámbito para desarrollar la posibilidad de buenas prácticas o de protocolos de actuación con relación a la rehabilitación deportiva. Y de esta forma estandarizar, homogeneizar algunos criterios, algunos conceptos que no se estaban llevando a mejor desarrollo. Debemos destacar que de esta forma nos va a permitir interactuar con el colectivo técnico de los diferentes deportes y así aportarle diferentes elementos científicos y académicos con la posibilidad de poder insertar con la mayor brevedad o prontitud a los diferentes atletas, primeramente al entrenamiento y posteriormente a la competencia. Ahora bien, Cuba tiene un sistema médico deportivo único que todos conocemos, que es la triada médica deportiva integrada por el médico, el fisioterapeuta y el psicólogo. Y qué mejor oportunidad para poder llevar a cabo un verdadero protocolo de rehabilitación deportiva. Debemos también destacar que esta actuación podemos llevarla también en las edades tempranas de formación deportiva e inclusive también en aquellas personas que desarrollan alguna actividad físico-deportiva o también recreativa. Compartirles que es el primer paso que estamos también desarrollando con la posibilidad de establecer un proyecto de rehabilitación en el deporte en nuestra institución. Para hablar primeramente de rehabilitación en el deporte, hay un primer acápite que es la fisioprofilaxis. Es decir, nuestros deportistas, primero que todo, debemos hacer una labor preventiva y es lo que diferencia la rehabilitación deportiva de la rehabilitación clínica, teniendo en cuenta dos particularidades. Una es el plan profiláctico y los medios o los métodos que utilizamos para aplicar el mismo. Tener en cuenta que la fisioprofilaxis son un conjunto de métodos que intervienen durante el periodo de entrenamiento, teniendo en cuenta la etapa del entrenamiento, así como los objetivos que se trace el colectivo técnico. Debemos tener en cuenta también la edad cronológica de ese deportista, es decir, aquellos atletas o deportistas que tienen una edad mayor, que son longevos, su sistema musculoesquelético sufre una serie de modificaciones o transformaciones que obligan a ser mucho, digamos, más enérgicos a la hora de la aplicación de la fisioprofilaxis. Tener en cuenta que independientemente que es un grupo de atletas, existe la individualidad a la hora de aplicar ese plan profiláctico, que ese plan profiláctico comienza desde que comienza el entrenamiento y se va desarrollando durante ese día que se encuentra en la unidad de entrenamiento, hasta que el atleta se retira a descansar. Dentro de estos métodos tenemos los medios pedagógicos, los medios médico-biológicos, los medios psicológicos, los medios higiénicos. Destacar que los medios pedagógicos cumplen una labor importante, puesto que desarrollan un tipo de actividad física teniendo en cuenta el área lesional y las capacidades físicas que pueda tener ese deportista. Por ejemplo, muchas veces tenemos un esgrimista que podemos desarrollarle, por ejemplo, juego de fútbol, donde ponemos en actividad los miembros inferiores y de esta manera
pudiéramos restablecer la función en los miembros inferiores, lograr resistencia muscular de esos miembros y además de eso lograr algún tipo de actividad coordinativa que les es afín al deporte que desarrolla el mismo. Los medios médicos biológicos, hacer énfasis fundamentalmente, les quería hablar del tema de los estiramientos y el tema de las terapias manipulativas. Es decir, en estos momentos las terapias manipulativas y los estiramientos, sobre todo los estiramientos globales activos, donde pongamos en juego todas las cadenas musculares que están siendo utilizadas por el deportista e inclusive aquellas que sufren mayores posibilidades de lesión de acuerdo al gesto deportivo que está implicado, se hace necesario que ningún fisioterapeuta o el equipo de la tríada médica le pase por alto. Por otro lado, los medios psicológicos, es decir, la intervención psicológica de nuestros compañeros psicólogos, muy importante, muy necesaria, sobre todo en el tema de las lesiones, por la percepción que tienen con relación al dolor, por el momento en que ocurre la lesión, puesto que según la envergadura de la lesión, así podrá ser la expresión psicológica independientemente de la somática. Y de los medios higiénicos no podemos olvidar el sueño reparador, el descanso y el baño. En términos de rehabilitación deportiva, señalar primero que todo la recuperación funcional deportiva. Es decir, esa viene siendo la parte, digamos, más clínica o digamos que más nos compete en una primera parte de esa rehabilitación. Y después vendría la recuperación físico-deportiva, donde el recuperador o el readaptador físico, que es un gran momento, son nuestros propios fisioterapeutas, y el entrenador van a determinar, digamos, el completamiento de la rehabilitación con la reinserción al entrenamiento y posteriormente a la competencia. Definir términos que serán desarrollados por el resto de los compañeros, que es el alta clínica y el alta deportiva, señores. No podemos, ahí hay digamos, una laguna, que ahí es donde vienen después las relesiones y que esa lesión por sobreuso o a veces traumática puramente dicha, no queda digamos, de todo sano y vienen los retrocesos en la rehabilitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora para darle continuidad al panel, vemos esta diapositiva en la que nos muestra las alteraciones que se pueden ver en la lesión deportiva y su estrategia terapéutica. En este gráfico realmente no pretendemos hacer especificaciones en cuanto a las alteraciones y a la estrategia terapéutica, sino que tenemos que hacer ver que, bueno, en dependencia de la alteración que se produzca y la estrategia que se ponga en función, debe cumplimentarse de forma adecuada, respetando los tiempos biológicos, para llegar al final a la reparación del tejido. Esta reparación del tejido de forma ideal, para que se produzca de forma ideal, debe cumplir una serie de parámetros y transitar por todas las fases de rehabilitación que ahora vamos a ver, para lograr la remodelación del tejido y no que curse por un curso caótico y en el peor de los casos o en uno de los casos, bueno, se forma una cicatriz fibrótica que no va a ser el estado de reparación ideal de la rehabilitación. Pasa la próxima. Bueno, en este recuadro vemos las 5 fases de la rehabilitación deportiva. Luego vamos a ver fase por fase. Le llamamos a una fase 0, que es en la fase donde se produce la lesión. Ahí, bueno, el médico hace una evaluación a través de la anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios y establece un diagnóstico con un plan a seguir. Luego ya establecemos la primera fase, que es la fase, le llamamos protectiva o postoperatoria en caso de que la lesión tenga un tratamiento quirúrgico. En esta fase vemos que van a predominar, por supuesto, los signos agudos de la lesión. Es la fase rica, es la primera fase, pero que ahí va a ir transitando por todas las fases
para que logremos al final el retorno seguro, porque por ejemplo, ahora vamos a ir viendo fase por fase, pero en la fase 4 ya el deportista va al campo de entrenamiento bajo entrenamiento supervisado, y en la fase 5 es no solamente el entrenamiento, ya es libre de, vamos a decir que ya no es tan supervisado el entrenamiento, pero es la incorporación a las competencias de forma gradual. Esto tiene un proceso que en lo que vemos abajo en rojo es el proceso biológico que se debe cumplir. Esta es una clasificación que es funcional. Para que pase de una fase a la otra fase debe cumplir los objetivos, si no el atleta no debe pasar a la otra fase. Es una clasificación que aunque por tiempos biológicos de recuperación tiene días, por ejemplo, ahí vemos que la primera fase inflamatoria se dice que puede ser de 0 a 3 días y ahí va transitando proliferativa, luego la remodelación o maduración cursa un periodo de 28 días, pero bueno, esto es aproximadamente en un tiempo medio, pero no todos los tejidos se recuperan. Por ejemplo, así el tejido óseo es el tejido que más tarde en una recuperación total, pero lo que queremos hacer ver ahí en esa diapositiva es que se deben cumplir los tiempos biológicos, que por supuesto las intervenciones de rehabilitación acortan el periodo de rehabilitación, pero que deben vencerse los objetivos en cada fase para cuando llegue para lograr transitar de forma adecuada y así acortar los periodos de rehabilitación, y que no sea solamente acortar el periodo, sino que la reinserción sea segura. Ahí vemos el funcionamiento de la tríada médica, por supuesto, y en las últimas 2 etapas el papel que juega el entrenador. ¿Por qué? Porque ya en estas 2 últimas etapas va a estar reincorporado al campo deportivo. Por supuesto, en la fase 0 ya lo vimos, que se hace la evaluación, pasa. En la fase 1, bueno, esta fase protectiva o de recuperación postoperatoria, los objetivos cuáles van a ser: disminuir el dolor y la inflamación, favorecer el proceso de cicatrización, ampliar los rangos de movimiento, mantener el trofismo muscular y recuperar el apoyo en la marcha. Los procedimientos que se realizan en esta fase, por supuesto, depende del estado de actitud del deportista, se lleva a cabo en el departamento de fisioterapia. Hay modalidades terapéuticas aplicables como el hielo, calor, electroterapia, ungüentos, kinesioterapia, rehabilitación intervencionista, la cual nosotros realizamos en nuestro instituto, que por supuesto acorta el periodo de rehabilitación del deportista, muy favorecedor. Ahí tenemos varias experiencias en eso, y que hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta, como es la nutrición. Pues vemos que para la reparación del tejido, entre otros aspectos, debe ser el aporte proteico, esto también se debe tener en cuenta. Se deben hacer ejercicios como el entrenamiento de la fuerza isométrica, que todos sabemos que es un método de fortalecimiento muscular que no sobrecarga las articulaciones, pero sí previene la atrofia, muy importante para poder transitar a las otras fases. La movilidad articular, el mantenimiento de la forma física, que se realiza de manera general y con los segmentos internos. Y completar el tratamiento farmacológico si es que es necesario. El hipervínculo. Bueno, dentro de este manejo de lesiones, desde el punto de vista deportivo, a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes métodos. Antes se le llamaba el método Rice o método Price, que es unas siglas en inglés, en el cual, como ven, la R de res, en el primero Rice, que es más antiguo, la R de res, ice, compression y elevation. Ahí se adiciona el price con la P de protection. Ahora, ¿qué vemos en este método que se usó por mucho tiempo, en esta, vamos a decir, primera fase? Que se vio que el reposo no era lo más adecuado y que realmente las lesiones no evolucionaban bien. A este método, y si a esto le incorporamos actividad, ejercicio, entonces las lesiones evolucionaban mejor. Y se ideó el método Police, donde ahí la R de Red se sustituye por la OL, y se mantiene la P de Protection, pero la OL es carga óptima o loading
Carga óptimo, manejo de las cargas en inglés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que se sustituye el reposo por la actividad física de áreas internas, por los métodos isométricos de fortalecimiento en áreas dañadas, por incluso la carga, las fases de la propia ambulación, que desde la insinuación de la marcha hasta allá las cargas, mayores cargas, que eso se hace de forma escalonada, y que de esta forma la rehabilitación se acortan sus periodos de rehabilitación y es favorecedor. Ahora, en este método de POLICE, la compresión, la C de compresión no solamente es compresión, sino aquí se adiciona la importancia de fortalecer la musculatura del core como centro del cuerpo, y además en Elevation aquí se incorpora el término de la educación. ¿Por qué? Porque se ve que si al atleta y los que están manejando la rehabilitación no tienen en cuenta aspectos como todo lo que tenga que ver con la educación de su rehabilitación, de su descanso, de todas las actividades que dependen del atleta, la recuperación no es segura. Ahora, esto del método de POLICE es del 2012. En la actualidad se debe utilizar el método Peace and Love. Este método, por sus siglas en inglés, ellos mantienen en Peace, mantienen el protection. Ahora, Peace, aquí la Elevation, y lo nuevo es Avoid Anti-Inflammatories. En este método se está contraindicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos con el fin, y el uso del hielo, con el fin de que estos métodos lo que hacen es inhibir los mecanismos naturales de reparación del organismo. Por tanto, no se deben usar. Y la educación incorporada a este método, por supuesto. Ahora, en el LOB sí mantiene el LOB de las cargas, pero aquí el término de O se refiere al estado psicológico. No se considera una rehabilitación completa si no se tiene en cuenta el estado psicológico del atleta, que a su vez puede ser favorable o desfavorable. Por eso el método ahí se optimiza desde el punto de vista del optimismo, que se ve que cuando estados psicológicos que predominen este tipo de aspectos, la rehabilitación es mejor. Lo que aún podemos, en el caso de la tríada médica, resaltar aún más el papel del psicólogo en la rehabilitación del deportista. Entonces, por supuesto, mantiene la vascularización y el ejercicio como actividades fundamentales en la rehabilitación, ya tanto de áreas internas como el área dañada, que bueno, a lo mejor este método también quiere decir que en algún momento el área, por decir, si es un área de miembros inferiores, puede ser que no esté sometida a carga, pero le podemos dar al atleta o al que estamos tratando medios auxiliares que le permitan, por ejemplo, la deambulación sin carga, pero es una forma de obtener beneficios a través de la actividad. Continuamos con una segunda fase, la cual se llama fase de fuerza y control muscular. Al terminar la primera fase, sigue el entrenamiento de la fuerza general básica, que esto también ayuda a reforzar el área de la lesión. Como objetivo en esta fase tenemos la recuperación y aumento de la fuerza de los grupos musculares de los segmentos afectados y no afectados, para comenzar a trabajar los engramos motores y preparar al deportista para la recuperación técnica. Como modalidades terapéuticas aplicables, la electroterapia, el ultrasonido y el kinesiotape, que son modalidades que ayudan a una recuperación más rápida del atleta. Utilizamos como ejercicio para el desarrollo de la fuerza con carga baja, moderada, cadena cinética cerrada, restablecer la coordinación intra e intermuscular, propulsión general, mantenimiento de la forma física, capacidad aeróbica y descarga parcial. Y se utilizan ejercicios para completar los arcos articulares, los cuales si no
se logra completar, no se puede pasar a una siguiente fase. En la fase 3, la llamada fuerza e impacto, en esta fase el ejercicio se vuelve más específico. Se basa en incluir la coordinación más resistencia en el entrenamiento. Esto solo una vez que se haya finalizado los objetivos de las fases previas. Como objetivo tenemos realizar a un nivel más intenso las actividades de coordinación dinámica, agilidad y actividades pliométricas, preparando al deportista para las exigencias deportivas. Como ejercicio utilizamos la cadena cinética abierta. Ya en esta fase ya incluimos la de cadena cinética cerrada, las contenciones isotónicas excéntricas, equilibrio neuromuscular y propiocepción, progresión en el trabajo en bases inestables. También incluimos ya en esta fase lo que es la pliometría, la resistencia aeróbica y las habilidades motoras. Una vez combinadas las 3 primeras fases de la rehabilitación, el deportista es dado de alta de la fase de alta clínica y pasa al alta de la rehabilitación, donde le preceden la fase número 4 y la 5. La fase número 4 es la fase de retorno al campo, donde el objetivo es mejorar la capacidad funcional, enfatizar en habilidades motoras específicas del deporte, establecer elementos de juego y retorno seguro al deporte. Se realizan diferentes ejercicios donde ahí es donde juega un gran papel el fisioterapeuta junto con el entrenador, donde vamos a trabajar directamente con el atleta. Vamos a trabajar directamente con el atleta en la sección de entrenamiento, supervisando al atleta, el entrenador, pero fundamentalmente el fisioterapeuta, donde va a trabajar desde la parte inicial del calentamiento hasta la parte inicial, donde va a ir dirigiéndole al atleta o deportista los elementos a trabajar, que como los ejercicios de desplazamiento, los gestos deportivos propios, los gestos deportivos propios del mismo deporte, pero con una dosificación inferior a la dosificación que debe realizar durante un entrenamiento. Los juegos sin oposición y juegos con oposición y juegos reducidos y juegos tácticos, que fundamentalmente, como pueden observar, ahí se ven en deportes con pelota, pero también pueden ocurrir en los deportes de combate y artes competitivos, donde sean juegos propios que vengan implícitos dentro del mismo deporte. Donde el entrenamiento, como ya he ido esclareciendo, debe ser supervisado y se realizan diferentes test de evaluaciones funcionales para saber que el atleta ya está apto para poder pasar a la fase número 5. Estos test se deben realizar durante todas las fases de este programa. También los síntomas y percepciones subjetivas del deportista antes, durante y después del entrenamiento, donde se utiliza la escala de Wong, como por ejemplo se puede usar. Luego se pasa a la fase número 5, que es la fase de retorno al campo de competencia gradualmente. Para estas fases y la fase anterior, debemos tener bien claro el trabajo de los principios del entrenamiento deportivo y los principios de la rehabilitación, donde van a ser unos componentes fundamentales para poder realizar un trabajo más complejo con el deportista y ya vincularlo ya en lo que es su escenario de entrenamiento y llevarlo a la competición luego. Como objetivo es conservar la fuerza muscular, la movilidad, la propiocepción ya obtenidos y aplicar los siguientes, aplicar los gestos deportivos y reducir las posibilidades de reelección. Una vez que ya haya transitado por estas diferentes etapas, el atleta no debe lesionarse. ¿Por qué? Porque van a estar acompañados del fisioterapeuta en todo momento y con el entrenador.
van a realizar todos los elementos propios del deporte y también actividades físicas, terapéuticas, que nosotros le vamos a ir indicando al atleta que va a realizar lo mismo al inicio del entrenamiento que al final del entrenamiento, que podemos trabajar con una parte con esos atletas. Y incorporar la fisioprofilaxis, que siempre va a estar presente en todo el recorrido del entrenamiento físico del atleta y en todo el programa. ¿Por qué la fisioprofilaxis? Porque siempre la vamos a tener de la mano, donde vamos a trabajar diferentes procederes. Aún el atleta estando lesionado, se continúa trabajando la fisioprofilaxis. ¿Por qué? Porque trabajamos la parte interna y contribuimos al desarrollo de la fuerza de los diferentes miembros para que esa parte lesional tenga un mejor rendimiento y se pueda recuperar con mayor facilidad. Y aquí vamos a utilizar los agentes físicos, los kinesiotape, los vendajes, las ventosas, las morsas y diferentes procederes que tenemos para trabajar con la fisioprofilaxis con nuestros deportistas. Una vez concluida la quinta fase, pasamos a las conclusiones, que no es más que la triada médica deportiva se ve sometida a una presión y exigencia por todo el entorno del deportista, familia, medios de comunicación, así como los deportes y entrenadores, y continuos eventos y competencias que se efectúan en el año. En este marco, la exigencia también se puede provocar una perversión del método clínico, el acta, la exigencia, violentando los procesos biológicos naturales y los objetivos fundamentales. El acta, la exigencia diagnóstica, la terapéutica con fin de curar al deportista lesionado, obligado a hacer una recuperación el menor tiempo posible sin que sufra secuelas físicas ni psicológicas, ya que el objetivo primordial es la reincorporación a la práctica deportiva previa y la obtención de máximos rendimientos físicos y deportes y minimizar la incidencia de recaídas. Para que esto se establezca, se deben cumplir las fases de la rehabilitación. Hasta aquí nuestro... Agradecerle al comité organizador la posibilidad de intercambiar este tema que desarrollamos en la tarde de hoy. Si alguno de los presentes desea... Muy buena la presentación del colectivo de nuestra subdirección de rehabilitación. Tan es así que estoy pensando que en la maestría nuestra de control médico vamos a darle un espacio a ustedes también, porque la maestría es de control médico del entrenamiento, pero estamos viendo cómo esto es parte esencial. Disculpe, el tema es que en todo esto que estamos viendo aquí, muchas veces después ya que el atleta, depende del periodo que haya estado inactivo aparentemente, ¿por qué no le podemos hacer con el profe Yonael alguna evaluación cardiovascular a ver cómo se encuentra? Enseguida lo mandamos al ruedo, y bien completo, integral. Y en ese mismo orden de cosas yo quisiera que Susel, la casi doctora en ciencias, Susel, que está aquí en representación de los compañeros de psicólogos, yo creo que no hay más nadie, pero que nos haga una intervención con relación a esto, porque hemos visto cómo ellos varias veces han hecho mención de los psicólogos, de la relación con los psicólogos, y qué es en tu experiencia como psicóloga. Ante todo, buenas tardes, ¿no? Me voy a presentar porque creo que la mayoría de los presentes me conocen. Sin que me hubieran pedido, sin que hubiera sido dirigida la intervención, yo de todas maneras estaba esperando que se diera la oportunidad para entonces hacer mi intervención. Resaltar primero que todo la preparación del panel, el dominio de la actividad como tal, como profesionales, y bueno, obviamente las habilidades de expresión y etcétera.
uno de los principales aspectos de los que yo creo que vale la pena resaltar es precisamente lo que venía abordando la profesora Sofía, trabajar de manera integral, o sea, tratar de abarcar en la recuperación del deportista la mayoría de las especialidades que tenemos a mano, o sea, de los profesionales que tenemos a mano para lograr, obviamente, esa reincorporación del deportista posteriormente de haber sufrido la lesión. Eso por una parte. En cada una de las etapas que plantean ustedes en este modelo de rehabilitación del deportista, está presente también la preparación psicológica o la intervención psicológica. En cada una de esas fases, a mí me venían a la mente cada una de las fases entonces del trabajo o del plan de preparación individual del deportista que nosotros vamos empleando a lo largo de toda esa etapa en la recuperación. Bueno, como tal, en la preparación del deportista, pero bueno, aquí se está haciendo hincapié en la recuperación del deportista, exactamente en una lesión. Fundamental también me parece el respeto al principio de la individualidad, ¿ya? Es además uno de los principios que nosotros también mantenemos perennemente durante toda la preparación o el plan de preparación del deportista. Y entonces aquí es donde vamos a decir que se produce ese binomio indisoluble entre el fisioterapeuta y la acción del psicólogo. ¿Por qué? Porque para cada una de estas fases hay que tener en cuenta las características personológicas, las características psicológicas del deportista, el plan de establecimiento de metas, o sea, los objetivos que tiene el deportista desde el punto de vista individual y los objetivos también que tiene como parte de su actividad deportiva, ¿verdad? Las exigencias que tiene el propio deportista individualmente, las que él quiere alcanzar y las que le exige el colectivo, las que está exigiendo el sistema deportivo, la actividad deportiva como tal. Yo pienso que sería, vamos a decir, adecuado o pertinente que en futuros eventos tengamos un panel donde además esté presente cada uno de los especialistas que integran la triada médica y se pueda entonces de alguna manera ilustrar en esas fases, por ejemplo, cada una de las tareas que realizan los especialistas que conforman la triada médica. Bueno, vamos por acá tenemos pues bueno, sí, Alain comentaba hace un rato por qué no pedirle, esas fueron tus palabras, ¿no? ¿Por qué no pedirle a Yonael que nos haga una valoración? Y yo pienso que no es pedirle a Yonael, yo pienso que debe haber un programa, Tiene un atleta lesionado y usted tiene una metodología que seguir en un momento determinado. En esta etapa le voy a hacer estudio de impedancia, en esta etapa le voy a hacer pruebas de esfuerzo o la prueba que en este caso tengan ustedes establecida, pero tiene que haber un programa. No es pedirle a Yonael de favor que me haga una valoración, ni pedirle a Luis Ramírez que me haga una valoración nutricional, sino es un programa diseñado, ¿entiende? Un manual de normas y procedimientos. Históricamente, sí, eso es un estudio, en definitiva eso es un estudio de caso. Están estudiando un caso. En camino a ese proyecto. Históricamente hemos trabajado siempre en parcela, fisioterapia, medicina, traumatología, no sé qué. Ustedes, bueno, quizás vieron en la presentación del doctor Joao de cuántos integrantes estaba compuesto su equipo. 50 y tantos. Los supervisores, los colaboradores, el especialista, el psicólogo, el especialista neuromuscular, el informático. Y realmente la idea, el futuro es ese. Trabajar en equipo para tener mejores resultados. ¿Bien? Nada, yo quería, disculpen la fonía, que en el tenis de mesa, tuvimos un caso muy bonito que imbricó el accionar de la triada en una lesión donde pudimos ver que la alta clínica del médico, en este caso, no iba en correlación con el alta deportiva, porque el aspecto psicológico de ese atleta no iba en concordancia con su recuperación somática.
Es decir, creo que para tomar tus palabras, hay un periodo de alta clínica, ya yo como médico y el rehabilitador, es decir, ya estás curado de la lesión, pero todavía no puedes estar incorporado porque psicológicamente hay un vestigio que aún a veces se puede comportar como temor, como miedo a volverse a lesionar, como que no estoy preparado aún para volver a asimilar, y eso se nos dio a nosotros. Nos queda pendiente con la psicóloga del equipo y el fisioterapeuta hacer una publicación porque el caso estuvo bastante interesante y tuvimos que imbricarnos bastante como triada para lograr recuperar al 100% a ese atleta. Desde el punto de vista psicológico, demoró más la recuperación psicológica de la lesión, incluso que la recuperación somática. Por tanto, hasta que ese periodo no estuvo concluido, no estuvo él capacitado para integrarse a la labor deportiva. Entonces creo que por ahí van los tiros en todo el accionar de la triada a los diferentes niveles. Gracias. Profesor Luis. Ante todo, felicitar al panel por el carácter multidisciplinario que le ha dado a lo que es la rehabilitación del deportista. Y sobre todo porque ha incorporado un elemento que a veces no se tiene en cuenta, que es la nutrición. La nutrición es un sistema multifactorial que tiene que ver con todas las ciencias que implican la preparación, el seguimiento e inclusive la rehabilitación. Porque realmente hay factores, como se mencionaron aquí, por ejemplo, el factor psicológico que influye en el estado anímico, y el estado anímico puede generar un estado de anorexia parcial o total, y por tanto eso influye en una recuperación tardía. Por otra parte, hay que hacer ajustes desde el punto de vista alimentario. ¿Para qué? Para que el proceso vaya transcurriendo de acuerdo a la planificación que se han hecho desde el punto de vista de la rehabilitación, porque a veces el encamamiento prolongado conlleva a que la rehabilitación sea aún más prolongada. Y entonces viene la aceleración por parte del entrenador que quiere que el atleta se incorpore ya. Y realmente comienza entonces un proceso que tal vez la lesión pudo haber sido resuelta, pero entonces determinadas variables que se han incrementado o se han modificado por exceso que hay que empezar a trabajar, si no vuelve a recaer en la misma lesión por la cual se recuperó. Esa es una cosa por la vía de la alimentación. Y por otra parte están los aceleradores de la recuperación desde el punto de vista nutricional, de los cuales existen y que realmente no se tienen en cuenta a la hora de decir, bueno, vamos a reunirnos con el nutriólogo para ver de qué manera nosotros podemos, utilizando algunos de los aceleradores de la recuperación, pudiéramos entonces mejorar y acelerar, porque es verdad que el atleta cubano, o el atleta no, en sentido general, el atleta de alto rendimiento se tiene que incorporar para ayer. No es el caso del sujeto de población general, que puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año. El atleta no puede alejarse del entrenamiento simplemente porque hay que esperar, no, hay que acelerar el proceso de recuperación. Entonces pienso que dentro una propuesta que alguien hizo aquí, de que creo que fue el doctor William, sobre la necesidad de establecer desde el punto de vista metodológico todas las disciplinas que tienen que ver en lo que es el proceso de recuperación del atleta. Pienso que todos estamos implicados en este proceso metodológico y cada cual puede aportar y crear un documento que puede ser rector no solamente para el instituto, sino para el sistema deportivo cubano. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, Permiso. ¿puedo hablar? Sí, ¿Puedo? sí, claro, ¿cómo no pueden hablar? ¿Puedo hablar? No, yo. A ver, ya, gracias. No, ¿qué pasa? Que exactamente, sin ser repetitiva, quisimos traerlo aquí porque para ampliar el marco y para apoyarnos todas las áreas. Nosotros ya estamos intencionando desde los centroamericanos con los fisioterapeutas que a la hora de informar a los lesionados nos informen por favor las fases, y es un ejercicio docente que estamos haciendo en nuestras reuniones. Cuando informan los lesionados decimos fase, porque ya no estamos de acuerdo en seguir informando que si el atleta está entrenando al 30%, al 40%, nos quedamos así porque son términos un poco que no nos dejan claro qué realmente está haciendo el atleta, y entonces estamos exigiendo diagnóstico con la fase de rehabilitación en la que está. Y entonces es un término que lo trajimos porque queremos llevarlo, que todos llevemos el mismo término, porque realmente engloba muy bien el momento donde está el atleta y saber diferenciar la fase 4 de la fase 5. Cuando ya decimos fase 5, el atleta puede competir, y la fase 4 todavía. Y en la fase 3 ya está de arte clínica, pero todavía no está en un entrenamiento. Entonces esos son términos que a lo mejor ya están utilizados en el deporte,
pero tenemos que incorporarlo a la práctica diaria, porque de esta forma nos respetamos más como profesionales, pero además podemos hablar mejor en otro marco, quizás nos puedan entender mejor y decir, no, es que, ¿qué pasó con el atleta? No, es que estaba en fase 4. Estaba en fase 4. Y entonces por eso lo quisimos traer a este marco, para que se empiecen a conocer estos términos. Y bueno, imbricados, por supuesto, siempre lo dijimos, la triada médica, incluso quizás en nerviosismo no hablamos, pero ahí y estábamos hablando del grupo de traumatología y otros especialistas, porque no queremos nada, porque realmente, como dice el doctor, es real, todos estamos imbricados en el proceso, no las parcelas hay que eliminarlas, tenemos que integrar. Que aunque la palabra vaya más exacta para esto no se ha mencionado, pero es un proceso que hay que hacer de integración. La solución del lesionado, como la solución del atleta que tiene un problema psicológico, es un problema que es integral desde todo el mundo. Y el que va con el psicólogo puede estar necesitando también del apoyo de los fisiatras y de los fisioterapeutas. Y en el caso estamos mirándolo desde aquí, pero hay que mirarlo en todos los sentidos, porque todo atleta que tiene un problema, sea el que sea, necesita una atención integral. Y incorporar aquí la presencia del entrenador. No podemos separarnos, no podemos vernos en equipos diferentes. ¿Entiendes? Todos estamos en el mismo bando, como digo. Y entonces por eso en la última fase principalmente, ¿no? Aunque el entrenador, por supuesto, está al tanto de toda la situación, pero el entrenador es otro que participa en el proceso de rehabilitación. Por eso, como dice la doctora en ciencia, los principios del entrenamiento tienen que hacerse cumplir tanto como los principios de las fases de rehabilitación. Cuando se unan... Bueno, yo nos disculpan, pero creo que este ha sido, no más que el objetivo logrado, creo que el intercambio, pero nuevas metas. Pero además hay algo muy importante, ustedes lo han dicho, yo creo que aquí es un proceso médico-pedagógico que comienza con la parte médica, y ustedes bien lo esclarecieron, lo habíamos visto, sobre todo, le comento, y disculpen que me demore un poco, cada vez que hacemos los análisis de los chequeos de la preparación y estamos evaluando los lesionados, siempre nos asistía una dicotomía. Teníamos un reporte desde el punto de vista del control médico de X cantidades de atletas lesionados. Y cuando íbamos a la rehabilitación, eso era superior. ¿Y por qué? Porque realmente tenemos que buscar esa integración que estamos pidiendo, que realmente si funcionamos, como lo hablamos siempre, como una tríada médica, y que hacemos extensión y uso de las ciencias aplicadas, afines, porque también, la profesora lo decía, tenemos que verlo al atleta como un todo. La función nuestra es con un solo objetivo, que ese atleta logre los objetivos previstos que tiene durante la preparación, ya sea para su propio entrenamiento o para cumplir los objetivos en una competencia, en un magno evento o un evento de preparación o cualquiera de los eventos mundiales que puedan tener dentro de su etapa de preparación. Por eso es importante, y hoy en la mañana en el stand varios colegas estábamos hablando del próximo congreso de CIENMEDE, que no nos vamos a adelantar, mañana es la última sesión nuestra y vamos a dar la primera comunicación, y la idea es esa, tratar de reforzar las evaluaciones integrales de todos los que estamos interviniendo en la preparación de nuestros deportistas. Y voy un poquitico más allá, tenemos que llegar hasta la actividad física y salud, porque ese atleta llega un momento que llega una meseta y después hay que prepararlo ya para su retiro. Y si nosotros somos una especialidad que es prevención, tenemos que también llevarlo a esa sociedad en la cual deja de ser ya un atleta activo, pero que piensa como atleta, sigue comiendo, quiere comer, como ya está desprovisto de todas limitaciones como atleta para su preparación, y entonces sí puedo comer ovíparamente, y por eso la nutrición es importante. No hago ya los mismos ejercicios, no me desentreno, y ahí vienen los problemas, que ahorita aquí vamos a tener un especialista nuestro hablando sobre
problemas cardiovasculares, influye todo eso también, y son cosas que debemos integrar la medicina y el deporte en función de la calidad de vida de nuestros deportistas, y está dentro de la misión de la medicina y el deporte, que es garantizar la atención integral del deportista, la educación antidopaje y el mejoramiento de la calidad de vida de tanto el atleta activo como el retirado. Agradecerles a ustedes, ponernos las pilas, y disculpen el lenguaje coloquial, pero somos cubanos, para poder nosotros lograr lo que verdaderamente estamos nosotros aquí para garantizar la salud de nuestros atletas. Así que felicitarlos, les pido un aplauso y vamos a entregarles su certificado.